Prepárate para una inmersión, sí, una inmersión en un misterio que te va a dejar sin aliento. Hoy nos adentramos en las sombras de la Orden del Templo Solar. Una historia plagada de secretos, rituales siniestros y un final tan trágico como desconcertante. Una orden que prometía la luz, sí, la luz, pero que terminó envuelta en la oscuridad. Totalmente. Una paradoja que nos invita a preguntarnos qué llevó a sus miembros a cometer actos tan extremos. ¿Qué se ocultaba tras esa fachada de espiritualidad y de misticismo? Preguntas, muchas preguntas, que intentaremos desentrañar, mientras exploramos los entresijos de esta orden, desde sus enigmáticos orígenes hasta su dramático final. Empecemos por el principio. ¿Qué era exactamente la Orden del Templo Solar? ¿Un grupo religioso? ¿Una secta? ¿O algo más? Esa es precisamente la clave. No encajaban en ninguna categoría preestablecida. Mezclaban elementos del cristianismo con la masonería, el rosacrucismo, y una fascinación casi obsesiva por el ocultismo. Un cóctel explosivo de creencias, ¿no? Sin duda. Pero lo que realmente los diferenciaba, lo que los hacía únicos, era su obsesión con la llegada de un dios rey solar, que según ellos instauraría una nueva era dorada para la humanidad. Un dios rey solar. Suena algo sacado de un antiguo pergamino. Justamente, cultivaban esa imagen de herederos de un conocimiento ancestral, de guardianes de secretos milenarios. Y esa figura del dios rey solar, esa figura era central en su mitología. No se trataba solo de un líder religioso, sino de un ser casi divino, que traería la salvación a la humanidad. Salvación a través de un líder mesiánico. ¿Te recuerdo alguna otra historia? Efectivamente, este patrón se repite en muchos cultos a lo largo de la historia. La promesa de un salvador, la creación de un sistema de creencias cerrado y la manipulación de las emociones para controlar a los seguidores. Y hablando de líderes, ¿quiénes estaban detrás de la Orden del Templo Solar? Dos figuras claves. Joseph Di Mambro, un francés con un pasado oscuro y una fascinación por el ocultismo. Y Luc Jouret, un homeópata y militar belga, con un carisma innegable. Dos personalidades que sin duda contribuyeron a tejer la red de misterio. Sí, de misterio y fascinación. Que rodeaba la orden, pero si hablamos de misterio, no podemos ignorar el escalofriante asesinato ritual de un bebé. Un acto atroz que nos muestra la cara más oscura de la orden. Di Mambro, convencido de que el pequeño Emanuel de apenas 3 meses era la encarnación del anticristo, ordenó su asesinato. ¿Cómo se puede llegar a creer algo así? ¿Cómo se puede justificar un acto tan terrible? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, aunque compleja, nos habla del poder de la manipulación mental y la distorsión de la realidad. Di Mambro había creado un mundo en el que sus seguidores renunciaban a su propia autonomía, a su capacidad crítica, para entregarse por completo a sus delirios. Un escenario aterrador donde la lógica y la moral parecen desvanecerse. Y tras este macabro episodio, la historia de la Orden se tiña aún más de tragedia, con la oleada de suicidios colectivos. Sucesos que conmocionaron al mundo entero. En 1994, decenas de miembros de la orden, incluyendo a Di Mambro y Jouret, se quitaron la vida en rituales cuidadosamente planificados. Inmolaciones, disparos, un final apocalíptico, imágenes que aún hoy nos estremecen. ¿Qué llevó a tantas personas a tomar una decisión tan drástica? Esa es la gran pregunta que nos acompaña en esta inmersión. Intentaremos desentrañar las motivaciones detrás de estos suicidios colectivos, analizando el papel del miedo, la manipulación, el fanatismo y la promesa de una transición hacia otro plano espiritual. Una transición que en realidad era un camino hacia la muerte. Exacto. La promesa de una vida mejor, de un mundo libre de sufrimiento, se convirtió en una trampa mortal. Y en esa espiral de fanatismo y manipulación, España también jugó un papel. ¿España? ¿En qué sentido? La orden tenía ramificaciones en nuestro país, concretamente en las Islas Canarias. De hecho, un peluero tinerfeño fue una de las víctimas de los suicidios colectivos. Una víctima española en una tragedia global. Así es. Y no solo eso, en 1998 se frustró un intento de suicidio ritual en el Teide, lo que demuestra la penetración de la orden en nuestro territorio. Es escalofriante pensar que algo así estuvo a punto de suceder en un lugar tan emblemático. Un recordatorio de que el fanatismo y la manipulación pueden surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. La orden del Templo Solar desapareció, pero sus ecos aún resuenan en la oscuridad. Lo que a mí me resulta especialmente inquietante de este caso, es cómo la Orden del Templo Solar logró seducir a personas aparentemente racionales, Sí. llevándolas a un punto de ruptura con la realidad. Es difícil. Es realmente difícil comprender cómo individuos con vidas, con familias, con trabajos aparentemente normales, pudieron ser arrastrados a una espiral de fanatismo.
Ahí radica la maestría de Dimambro y Juré. No eran simples charlatanes, No. sino manipuladores expertos que tejieron una narrativa apocalíptica, Ajá. alimentando el miedo Ya. y la incertidumbre de sus seguidores. Un mundo al borde de colapso. Ah. Una élite corrupta. Mm. Una sociedad en decadencia. Mm. Un caldo de cultivo perfecto para sembrar la desesperanza. Exacto. Y en medio de esa desesperanza, Sí. ellos se presentaban como la única salida, La única esperanza. la única esperanza de salvación. Ofreciendo un refugio, una comunidad, un sentido de pertenencia. Y un propósito trascendental. No se trataba solo de escapar del mundo, ¿No? sino de formar parte de algo más grande. Mucho más grande. De una élite espiritual destinada a guiar a la humanidad hacia una nueva era. Una promesa seductora, especialmente para aquellos que se sentían perdidos o insatisfechos con sus vidas. Sí, sí. Y una vez dentro de la orden, el control mental era absoluto. Claro. Aislamiento del mundo exterior, adoctrinamiento constante, Claro. rituales que reforzaban la dependencia hacia los líderes. Un lavado de cerebro. Un proceso de lavado de cerebro lento y sutil, pero implacable. Y en ese contexto, la idea del suicidio colectivo, por aberrante que nos parezca, cobraba un sentido distorsionado. En efecto. La muerte no era vista como un final, sino como una transición hacia un plano superior. Increíble. Un paso necesario para alcanzar la verdadera iluminación. Una manipulación perversa del instinto de supervivencia. Hablando de manipulación, mencionaste que la orden tenía ramificaciones en España. ¿Qué sabemos de su presencia en Canarias? Sabemos que las Islas Canarias eran un lugar de especial importancia para la orden, no solo por su belleza natural, que encajaba con su misticismo, sino también por su simbolismo. El Teide, por ejemplo, era visto como un lugar de poder, un portal hacia otras dimensiones. Y recordemos el caso del peluquero tinerfeño, Sí. que murió en uno de los suicidios colectivos. Sí, un hombre normal, Muy- con una vida aparentemente normal que terminó siendo víctima de la manipulación de la orden. Víctima de la orden. Su historia nos recuerda la importancia de estar alerta, de no dar nada por sentado, de cuestionar a aquellos que se autoproclaman como portadores de la verdad absoluta. Porque la línea que separa la espiritualidad auténtica del fanatismo puede ser muy delgada. En el caso del Teide, las autoridades lograron frustrar un intento de suicidio ritual. En 1998, Sí. un golpe de suerte. Un golpe de suerte que evitó una tragedia aún mayor. Pero ¿cuántos otros casos no habrán salido a la luz? ¿Cuántas otras víctimas silenciadas por la sombra de la orden? Esa es una pregunta inquietante. La orden del templo solar desapareció, Sí, pero fantasma del fanatismo sigue ahí. sigue acechando. Y no solo en grupos organizados, sino también en la proliferación de ideas conspirativas, de ideas pseudocientíficas que se difunden a través de Internet. Es crucial desarrollar un pensamiento crítico, Totalmente. aprender a discernir Entre la información. entre la información veraz y la manipulación. Porque la búsqueda de la verdad debe ir siempre acompañada de la razón y el espíritu crítico. De lo contrario, podemos terminar perdidos en un laberinto de creencias irracionales, como le sucedió a los miembros de la Orden del Templo Solar. Y ahora adentrémonos en uno de los aspectos más intrigantes de este caso. A ver. La posible conexión de la Orden del Templo Solar con los antiguos caballeros templarios. Ajá. La leyenda del tesoro oculto, los rituales secretos, la herencia de una orden milenaria. Un tema que ha alimentado innumerables especulaciones. Precisamente, Dimambro y Oreter eran maestros en el arte de la manipulación simbólica. Sí. Sabían que la historia de los templarios, con su aura de misterio y misticismo, era un imán irresistible para aquellos que buscaban respuestas en el pasado. Pero había realmente una conexión histórica entre la Orden del Templo Solar y los Caballeros Templarios. ¿O se trataba de una invención para dotar de legitimidad a sus delirios? Esa es la pregunta del millón. Los expertos coinciden en que no existen pruebas concluyentes que demuestren un vínculo directo entre ambas organizaciones. Entonces, se puede decir que Dimambro y Juré se apropiaron de la leyenda de los templarios para sus propios fines. Todo apunta que sí. Es una estrategia común en las sectas, crear una narrativa histórica que les otorgue una aura de legitimidad y poder ancestral, Una cortina de humo. una cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones. Una estrategia. Sí, una estrategia que lamentablemente les funcionó a la perfección. Muchos se sintieron atraídos por esa imagen de guardianes de secretos ancestrales, de herederos de una tradición mística. Exacto. Y esa fascinación por lo oculto, por lo prohibido, les cegó ante las verdaderas intenciones de Dimambro y Juré. Y volviendo a la presencia de la orden en España,
Mencionamos la figura del peluquero tinerfeño que falleció en uno de los suicidios colectivos. Su historia, aunque breve, nos acerca a la dimensión humana de esta tragedia. Sí, un hombre común con una vida sencilla que buscaba respuestas en la espiritualidad y terminó atrapado en una red de manipulación y fanatismo. ¿Sabemos algo más sobre él? ¿Qué le llevó a unirse a la orden? La información sobre él es escasa. Sabemos que se llamaba José, que regentaba una peluquería en Tenerife y que al parecer se sentía atraído por el misticismo y la búsqueda de un sentido trascendente en la vida. Un perfil que encaja con el de muchos otros miembros de la orden. Personas con inquietudes espirituales, en busca de respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Personas que en su afán por encontrar la luz terminaron cayendo en un pozo de oscuridad. Y hablando de oscuridad, no podemos olvidar que hubo supervivientes de la orden. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cómo han reconstruido sus vidas tras la tragedia? Algunos se refugiaron en Almería, intentando dejar atrás el pasado y rehacer sus vidas lejos de la sombra de la orden. Un proceso que imagino no debe ser nada fácil. Por supuesto. El trauma de lo vivido, la culpa, el dolor por la pérdida de seres queridos. Heridas profundas que tardan mucho en cicatrizar. Y han hablado públicamente de su experiencia. Algunos sí, han compartido sus historias, alertando sobre los peligros de las sectas y la importancia de la prevención. Un acto de valentía que puede ayudar a evitar que otras personas caigan en la misma trampa. Exacto. La voz de los supervivientes es fundamental para desmontar el mito de la secta idealizada y mostrar la realidad del fanatismo y la manipulación. Y para recordarnos que siempre hay una salida, que la recuperación es posible, que la luz al final siempre puede vencer a la oscuridad. Sin duda. La historia de la Orden del Templo Solar es una historia de tragedia, pero también de esperanza. Una esperanza que reside en la capacidad del ser humano de aprender de sus errores, de reconstruirse a partir del dolor y de construir un futuro más libre y consciente. Un futuro donde la búsqueda de la verdad se basa en la razón, el respeto y la libertad individual. Y hasta aquí nuestra inmersión en el misterio de la Orden del Templo Solar. Un caso complejo y apasionante que nos recuerda la importancia de estar alerta, de cuestionarlo todo y de no dar nada por sentado. Porque a veces la línea que separa la luz de la oscuridad es más fina, sí, más fina de lo que creemos. Y que la verdad a menudo se encuentra en la búsqueda, no en las respuestas preestablecidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Hasta la próxima inmersión.